¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido entre la selección mexicana y la selección ecuatoriana de fútbol en un partido amistoso que tuvo como ganadora a la selección ecuatoriana de fútbol 2-3, 3-2, en un partido en el que jugaron bastantes jugadores jóvenes, bastantes jugadores del ámbito local, que pueden ser muchos de ellos posibles variantes para los partidos que tenemos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero bueno, vamos a revisar lo que fue el partido entre la selección mexicana y la selección ecuatoriana de fútbol. La selección ecuatoriana de fútbol el día de hoy formó con Hernán Galíndez, Cristian Cruz, Luis Segovia, Marlon Mejía, Andrés López, Julio Ortiz, Jagner Corozo, Michael Carcelén, Johnny Quiñones, Nelson Angulo y Michael Estrada. La selección mexicana de fútbol formó con Orozco, Rodríguez, Angulo, Ortega, Ramírez, Angulo, Beltrán, Lira, Alvarado, Jiménez y Antuna. El partido amistoso entre la selección mexicana y la selección ecuatoriana de fútbol en el primer tiempo comenzó con una gran emoción en el minuto 2 luego de que llegara el primer gol del partido, el primer gol para la selección ecuatoriana de fútbol, luego de una jugada por izquierda de la selección ecuatoriana en la que terminaron ganando la línea de fondo, la banda izquierda, luego de una combinación de pases entre Estrada, Carcelén y Corozo, que finalmente terminó en un centro hacia Michael Estrada, que terminó bajando el balón y le quedó a Quiñones, que lo único que hizo fue rematar directamente hacia el arco y de esta manera colocar el 1-0 a favor de la selección ecuatoriana de fútbol. Luego de eso llegó el primer ataque para la selección mexicana en el minuto 5, luego de un remate por parte del delantero mexicano que se fue desviado por parte del arquero Hernán Galíndez. Y luego de eso en el minuto 6 llegó el empate, el 1-1, luego de una jugada por derecha que finalmente le quedó al delantero en el área, que terminó evitando en primera instancia el arquero Galíndez, y de esta manera el balón quedó en el área del Ecuador sin que nadie pudiera despejar ese balón, para que el delantero mexicano lo único que hizo fue empujar el balón y de esta manera llegaba el 1-1. Seguido de eso, en el minuto 9, una jugada para la selección ecuatoriana de fútbol luego de que Jagner Corozo cayera dentro del área de la selección mexicana en una posible falta que podría haber sido un penal para la selección de Ecuador. Pero luego de eso, en el minuto 15, llegó el gol para la selección ecuatoriana de fútbol, el 1-2, colocaba Jagner Corozo luego de una sucesión de pases nuevamente entre Carcelén, Estrada y Corozo, el cual Michael Estrada le dio el pase final a Jagner Corozo, que lo único que fue levantarla y de esta manera colocaba el 1-2 para la selección ecuatoriana de fútbol. En el minuto 25, otra aproximación por parte de México por izquierda, que terminó centrando el jugador mexicano y en el cabezazo final le terminó estorbando el defensa ecuatoriano, y luego en segunda instancia en el piso terminaron desviando ese remate por parte de Quiñones, de esta manera salvando al Ecuador. En el minuto 38, luego de un córner para México, le terminó quedando el balón a un delantero fuera del área, que terminó rematando bastante fuerte, que para suerte de Ecuador se fue desviada por un compañero, que pudo haber sido bastante peligrosa para México. Y finalmente en el minuto 46, un remate más para México, que terminó salvando Galíndez en primera instancia, y en segunda instancia nuevamente el delantero terminó mandándolo hacia las nubes, y de esta manera terminaba el primer tiempo entre México y Ecuador. Para el segundo tiempo entre México y Ecuador, la selección mexicana comenzó a tener un mejor juego, bastante mejor al que demostró en los primeros 45 minutos, y fue así que en el minuto 47 comenzó México nuevamente a atacar, luego de un centro del jugador mexicano que terminó cabeceando su compañero y de esta manera atrapando a Galíndez sin ningún inconveniente. En el minuto 54, una jugada por izquierda por parte de México, luego de un pase que rompiera la línea defensiva, la trampa del offside, que terminó al delantero mano a mano frente a Galíndez, que se la terminó perdiendo de manera increíble, mandándola por el lado externo del arco de la red. En el minuto 57, luego de haber cometido una falta sobre un jugador mexicano en el tiro libre, que terminó en primera instancia golpeando la barrera del Ecuador, le quedó al jugador mexicano y de esta manera mandándola por la parte superior del arco. Y en el minuto 59 llegó el gol para México, el empate que colocaba el 2-2. La selección mexicana, luego de una primera salvada de Galíndez en la que se iba solo el delantero, terminó dando el rebote que le quedó a un jugador mexicano que venía desde la parte de atrás, y con un bombazo terminó rompiéndole el arco a Galíndez, colocando ese balón
al ángulo que no pudo hacer nada el arquero ecuatoriano y de esta manera llegó el 2-2. Nuevamente en el minuto 63 México se acercaba con mayor proximidad, esta vez por un balón rematado a ras de piso que terminó controlando Galíndez. En el minuto 72 un remate desde la mitad de la cancha que trató de anticiparse al arquero Galíndez, que se encontraba fuera del área, pero de esta forma se fue por encima del arco el remate del jugador mexicano. Y en el minuto 74 llegó el gol del Ecuador, el gol de la victoria, el 2-3 que colocaba el jugador Walter Chalá luego de que en un saque de banda le quedara el balón a Yorkaev Reasco, que terminó salvando de que se fuera a la línea final y de esta manera le quedó únicamente a Walter Chalá. Lo único que hizo fue empujar ese balón y de esta manera colocaba el gol de la victoria para la selección del Ecuador. En el minuto 88 nuevamente México trató de acercarse, luego de una desatención en la defensa le quedó a un delantero mexicano que pasó y finalmente terminó rematando, pero esta vez yéndose por encima del arco de la selección ecuatoriana de fútbol. Y en el minuto 91 una salvada final de Galíndez luego de ganarle a los defensas. El jugador mexicano en un mano a mano frente a Galíndez terminó salvando de manera increíble lo que podría haber sido el empate, el 3-3, pero de esta manera quedó 2-3 el partido del día de hoy entre la selección mexicana y la ecuatoriana. Y eso fue lo más importante en este partido entre la selección mexicana y la selección ecuatoriana de fútbol. Una victoria por parte del Ecuador en un partido amistoso con muchos jugadores suplentes de lo que habitualmente estamos acostumbrados en la selección ecuatoriana de fútbol, pero que sobre todo por encima del resultado se vio algunos jugadores que tienen suficiente potencial para ser parte de la plantilla titular de la selección, como el caso de Jagner Corozo, el caso de Quiñones. Ambos jugadores lo hicieron bastante bien el día de hoy. Todos lo hicieron bastante bien, una buena combinación de pases entre todos. Lo único malo que fueron muy apresurados, bastante exaltados por tratar de lucirse, por tratar de mostrarse la mayoría de los jugadores ecuatorianos. Lo mismo sucedió con los jugadores mexicanos, pero de esta manera llegaron los goles de manera tempranera. Pero fue un juego bastante bueno, mostrado por la selección ecuatoriana, que fue mejorando poco a poco, controlando el nivel, manejando el ritmo, y de esta manera llegó los diferentes goles. Y así fue como llegaron los goles, con pases triangulando y tanta situación, sobre todo en la sociedad entre Jagner Corozo y Michael Estrada, que ya se conocían desde antes que habían jugado en el Nacional, que desde ahí habían brillado ambos jugadores y luego lo habían hecho en Macará, pero que ahora nuevamente lo demostraron en la selección del Ecuador. Todos tuvieron un partido bueno, la cancha parecía un poco resbaladiza, por lo que Galíndez se resbaló un par de ocasiones. Lo único negativo que podríamos sacar es lo exaltado que estaban la mayoría de los jugadores y un poco la desatención en la defensa por parte de Mejía y de Segovia, que no habían jugado juntos, pero lo hicieron bastante bien, en ocasiones salvando lo que podría haber sido ocasiones de peligro claro para México. Pero de ahí un partido que se pudo observar un par de cosas, un par de cambios que pueden llevarse a cabo a los jugadores habituales que suele haber en la selección. Y la única polémica es ese penal no pitado sobre Jagner Corozo en el área de México, que parecía penal, pero que finalmente no influye demasiado en el resultado y en un partido amistoso, que lo único que queremos es ver a los jugadores para tener más posibles variantes para las eliminatorias rumbo a Qatar. No hay nada más que decir, es un partido que se obtuvo bastantes cosas, que se pudo ver a varios jugadores que lo pueden hacer bastante bien en la selección, agregando a los jugadores habituales podrían dar y generar mucho más en la selección, y habrá que ver lo que sucede esperando las decisiones que tome el entrenador. Pero bueno, no queda nada más que decir, es un partido bastante bueno, bastante positivo que se obtuvo, se ganó sobre la selección mexicana, que también venía bastante bien, que se conocían muchos jugadores de ellos, que no era la selección habitual de ellos, eran bastante jóvenes, al igual que nosotros, pero se ganó. Y bueno, no queda nada más, nos veremos en el próximo video, así que cuídense mucho y adiós.